Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar en nuestros encuentros desarrollando brevemente, vamos a dedicar debido al contexto en el que estamos sosteniendo el desarrollo de las clases, nos vamos a dedicar al estudio de Kroeber, de Alfred Kroeber. Le vamos a dedicar solamente una clase para poder distribuir con el tiempo que tenemos la cantidad de contenidos que creemos que son fundamentales. Bueno, en esta ocasión me van a tener que disculpar porque la profe está con muchísimo dolor de garganta. Ambas materias son bastantes horas de grabación y bueno, espero que sean claras y puedan escucharlas cada uno de ustedes en el momento en que cuenten con la posibilidad horaria y espacial que, que dispongan en esta situación. Eh, bueno, vamos a comenzar comentando o presentando un breve panorama de la antropología norteamericana, porque es en el seno de la antropología norteamericana donde va a producirse la profundización teórica más importante del concepto de cultura. Hablar de la antropología norteamericana o de antropología cultural es un término más o menos equivalente, más o menos similar. Y este triunfo del concepto puede observarse en la rápida adopción que tuvo por parte de otras disciplinas vecinas, amigas o anexas, como son la psicología y la sociología. ¿A qué se debe? Pensábamos este triunfo, esta vitalización, esta importancia que ha cobrado el concepto de cultura en el seno de la sociedad norteamericana. Bueno, en buena medida depende o se explica a partir del particular contexto que constituyen los Estados Unidos, ¿no? Y que de alguna manera nos lleva a pensar también probablemente en una escala un tanto más chica, al contexto de la ciudad, el contexto histórico en el que se desarrolló la ciudad de Rosario. Bueno, Estados Unidos es un país de inmigrantes procedentes de distintos orígenes culturales. Se trata de una nación pluriétnica. Entonces el mito nacional norteamericano aparece profundamente vinculado a la inmigración. La pertenencia de un individuo a la nación se da junto con su participación reconocida dentro de una comunidad particular. Por lo tanto, el estudio de las particularidades culturales ha constituido un tema central. Si bien la antropología norteamericana es calificada en general como culturalista, tenemos que advertir que no estamos hablando de un culturalismo, porque el culturalismo en sí resultaría reductor, sino que lo que existen son muchos culturalistas, muchos culturalismos. Si bien todos tienen vinculaciones entre sí, están diseminados u organizados en enfoques teóricos diferentes, distintivos, de los cuales nos vamos a ocupar en el resto del año. Siguiendo la propuesta que presentamos en nuestro programa y que ustedes también habrán podido ver en alguna de las clases
subidas en los últimos días, que era el panorama general de la antropología norteamericana, a partir de la derivación del enfoque boasiano en distintas líneas de investigación. Vamos a organizar en este momento estos enfoques en 3 líneas de desarrollo. La primera de ellas es la perspectiva histórica. La perspectiva histórica, que es la heredera directa de las enseñanzas de Boas y estudia la cultura desde el enfoque de la historia cultural. A esto se dedicaban fundamentalmente Boas en su primer periodo, Robert Lowe y Alfred Kreber. La segunda de estas líneas de desarrollo son las relaciones entre cultura y personalidad, que desarrollaremos en los próximos encuentros, y la tercera es la cultura como sistema de comunicación. Bueno, nos vamos a centrar brevemente en la primera de ellas, la primera, que es la que a la que adscribió Kreber, que es el tema que hoy nos ocupa. Y vemos que entre todos los caminos que indicó Boas, la investigación sobre la dimensión histórica de los fenómenos culturales fue el que más adeptos consiguió. Hubo una multiplicación, casi una explosión de estudios extensivos en Estados Unidos, tratando de observar, señalar y analizar la distribución geográfica de los rasgos culturales a lo largo del territorio. Esto fue una labor muy importante y condujo a la elaboración de trabajos regionales cada vez más precisos, fundamentalmente los de Boas en la costa en la región de la Columbia Británica, o sea, en la costa pacífica, en el límite con Canadá. También Alfred Kreber. No vamos a dedicar mucho tiempo, casi nada, a la dinámica de los trabajos de Kreber, pero él se radicó fundamentalmente en la zona de California, por lo tanto en el sudoeste de los Estados Unidos, donde va a desarrollar sus trabajos, y también Robert Lowe con los indios de las praderas. Kreber y Wissler, que fue otro de los investigadores, se esforzaron por establecer el proceso de distribución de los rasgos en el espacio geográfico y se abocaron a refinar una serie de conceptos que habían sido provistos anteriormente por los antropólogos difusionistas, particularmente los conceptos de área cultural y rasgo cultural. El rasgo cultural permitiría definir los elementos más pequeños de una cultura, pero se refleja como una cuestión compleja, difícil, particularmente en el campo de lo simbólico, porque es muy complicado, es muy difícil poder aislar un elemento de su conjunto. El propósito que tenían era estudiar la distribución espacial de uno o varios rasgos culturales entre las culturas cercanas y analizar su proceso de difusión. De alguna manera algo similar a lo que planteaban los difusionistas en la escuela histórico-cultural cuando estábamos hablando de cuál es de cómo se distribuyeron, cómo se difundieron los rasgos, observando los procesos de forma,
de cantidad, de contigüidad, etc. En el centro del área cultural se encuentran las características fundamentales, digamos, de una cultura, y en su periferia estos elementos van a ver entrecruzados con rasgos provenientes de otras áreas vecinas, de manera de que podemos ir trazando una historia de las relaciones entre estos conjuntos sociales. ¿Qué pasa? Las áreas, como ya hemos conversado en un encuentro anterior, funcionaban muy bien en el caso de las culturas indígenas de América del Norte y de América en general, ya que las áreas culturales coinciden con las áreas geográficas, pero como concepto general no es tan consistente porque no resultan operativas cuando el tema de las fronteras es mucho menos neto, mucho menos diferenciado. Entonces, esta línea de investigación produjo una gran cantidad de objeciones y observaciones empíricas, como así también aportes para la comprensión de la formación de las culturas. Un concepto fundamental que comienza a alimentarse cada vez con mayor fuerza es el concepto de modelo cultural. Modelo, pattern cultural es un elemento, un concepto que vamos a comenzar a trabajar cada vez con mayor asiduidad y que designa el conjunto estructurado de mecanismos por los cuales una cultura se adapta a su entorno. Esta noción después va a ser nuevamente profundizada y retomada por la Escuela de Cultura y Personalidad. Bueno, además de ocuparse de los fenómenos de contacto cultural, estos estudios abrieron la posibilidad a otros que se realizaron más adelante sobre la dinámica de la aculturación y de los intercambios regionales. Vamos a tener una clase en particular sobre el tema, pero les advierto que cuando hablamos de aculturación no nos estamos refiriendo a deculturación, sino al producto del contacto cultural entre dos conjuntos. Se observó la complejidad de los fenómenos de préstamo, como también así las modalidades que presentan entre las relaciones entre el grupo dador y entre el grupo receptor. Bueno, pero ¿qué pasa? Perdón. Hacia los años 30 ya estaba agotado el tema de la cultura en abstracto. Los antropólogos norteamericanos consideraron que debían reorientar sus trabajos, sus observaciones y sus investigaciones poniendo foco en las relaciones entre el individuo y la cultura. Para ellos, ¿por qué? Quiero que presten atención además a la dinámica y la centralidad que va teniendo el estudio de los sujetos, del individuo, como llamaban en ese momento, dentro de los estudios culturales, producto también de la influencia que había tenido la filosofía, las propuestas filosóficas de Dilthey, ¿no? Y la centralidad que va a ir adquiriendo la dimensión psicológica. Bueno, entonces retomo acá, hacia los años 30 consideraron que era necesario concentrar cada vez mayor la atención en las relaciones entre
el individuo y la cultura. Para los antropólogos de este momento consideraban que la cultura no era una realidad en sí que pudiera vivir fuera de los individuos, por encima de ellos. Aunque toda cultura obviamente goza de cierta autonomía e independencia respecto de los sujetos que la aportan. Después veremos estos nuevamente con Herkovitz. Recuérdenmelo por si no llegamos a dar ese tema, pero podríamos ver la cuestión de las paradojas de la cultura en la instancia de las clases de consulta. La cuestión era elucidar cómo la cultura está, de qué manera la cultura está presente en los individuos, cómo los hace actuar, qué conductas provoca, partiendo de la hipótesis que tenían de que cada cultura determina cierto tipo de comportamientos comunes, una personalidad básica, al conjunto de individuos que participan en la misma. Entonces allí estaría fundada en la unidad de una cultura y lo que la vuelve específica, el común denominador que ésta tiene y que la distingue de otras. Entre ellos encontramos a Sapir, quien lamenta el empobrecimiento de la realidad que generaron los intentos de reconstrucción de la difusión de los rasgos culturales. Lo que dice Sapir es que los que existen no son elementos culturales que pasarían de una cultura a otra independientemente de los individuos, sino que lo real y lo concreto son los comportamientos de los sujetos, los comportamientos de los individuos, comportamientos que son propios y distintivos en cada cultura y que pueden explicar la presencia de algunos elementos culturales que han sido tomados o adquiridos de otras culturas. Entonces, ¿cuál es? No, la pregunta es ¿por qué Sapir plantea esto? ¿Cuál es el origen de su afirmación? Afirmación que por otra parte venía sostenida, apoyada por muchísimos colegas. Bueno, el origen de esta protesta era las posiciones sustancialistas que habían sobre la cultura que habían aparecido en el ámbito académico. ¿Qué es esto del sustancialismo? El sustancialismo consiste en concebir, les va a resultar familiar, el sustancialismo consiste en concebir a la cultura como una realidad en sí. Es una... y la presencia de esta concepción en realidad estaba dirigida únicamente a Alfred Kreber, quien consideraba que la cultura se originaba en el campo de lo superorgánico, entendido como un nivel autónomo de lo real, con leyes propias, y en consecuencia con una existencia propia independiente de la acción de los individuos y que escapa a su control. Volvemos en un segundo video y vamos a repasar algunas cuestiones que ustedes seguramente recordarán del año anterior.